Bueno, muy buenas tardes. Saludo a todos los que han venido, que están acá adentro, familiares, amigos, vecinos, compañeros, que están para presenciar este bautismo. Le vamos a decir a los niños de hasta 7 años que hay una clase especial para ustedes ahora acá en el fondo. Pero no se preocupen porque van a volver para ver el bautismo ya después, dentro de un ratito. Así que vayan con Priscila. Bueno, acá hay varias chicas que van a tener un tiempo especial con ustedes, una clase para los niños menores. Así que pueden ir pasando. Y bueno, también saludar, estaba mirando ahí que hay unas cuantas personas conectadas a través de la señal de YouTube, así que también saludamos a los que están mirando la transmisión. Y sin duda estamos todos bastante movidos, emotivos, ¿no? Un bautismo, como decía Mauro cuando arrancó la reunión, es un tiempo que para la iglesia es una celebración, ¿ya? Y es un momento de alegría, pero también es un momento de profunda emoción, ¿no? Y algunos lo pueden sentir un poco más pensando en el momento en que conocieron al Señor, ¿no? Para los que conocemos a Dios hace tiempo que estamos en la iglesia, es un tiempo de reflexión, ¿no? Porque nos acordamos de nuestro propio momento del bautismo, ¿eh? Y tenemos que pensar en lo que hemos hecho hasta ahora con ese tiempo que hemos caminado en la vida cristiana. Los que no conocen, capaz que hay muchos acá que quizás es la primera vez que están en una iglesia o que nunca vieron un bautismo como vamos a tener ahora, un bautismo de inmersión, ahora lo vamos a meter adentro del agua, aunque está fría, ¿eh? Capaz que se están preguntando qué es lo que van a hacer y sobre todo por qué lo van a hacer, que vamos a tratar de explicar eso, ¿eh? Pero sin duda que es un tiempo especial para ellos, ¿no? Para los que se van a bautizar, porque van a dar un paso de obediencia y de fe y de testimonio, porque ellos quieren contarnos mediante este acto que van a practicar en un ratito, lo que pasó en su vida. Lo que ellos estaban contando de su vida personal que pasó hace tiempo, lo quieren dejar bien claro delante de ustedes, pasando por el agua del bautismo. Y pensaba cuando estaba acá, estamos viendo toda esta reunión emotiva, ¿no? Pensando, y parece que es como un ambiente de graduación, ¿no? Yo cuando era joven, en mi época no se hacían graduaciones, pero ahora todo el mundo se gradúa hasta de la jardinera, ¿no? Pero miren, no es eso, ¿no? Es lindo porque es la emoción y sin duda es un punto de inflexión en la vida del creyente, es un mojón que marca la vida, pero no es el final de una carrera, es el comienzo, o si se quiere mejor, una nueva etapa que ellos van a emprender ahora cuando den este paso que están a punto de hacer delante de ustedes. Y quería pensar 3 cosas acerca del bautismo que van a aparecer ahí para tener presente. Voy a tratar de no extenderme, ¿no? Quiero ser concreto. Entonces vamos a pensar, se me corrió las letras para abajo del agua, 3 cosas que van a aparecer ahí en la siguiente transparencia, le digo yo, porque soy de aquella época, que son los puntos que vamos a tratar, ¿no? Vamos a pensar en el significado que contiene el bautismo, ¿sí? Vamos a pensar en el testimonio que comunica, ¿sí? Y también vamos a pensar en el desafío que comporta, ¿no? Que es lo que los que se bautizan ahora van a tener que enfrentar, ¿no? Ahí los 3 puntos van a aparecer: el significado que contiene, el testimonio que comunica y el desafío que comporta. La primera parte tiene que ver con cuál es el significado del bautismo, ¿eh? Y hay un texto ahí, en la siguiente, que quiero leer con ustedes, que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 28. Es un pasaje que muchos conocen o que se conoce popularmente como la Gran Comisión. Son las últimas palabras que Jesús pronunció, que están registradas en los Evangelios antes de ascender al cielo. Jesús ya había muerto en la cruz, había resucitado, reunió a los discípulos que habían creído en él para decirles esto antes de irse: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 18 y 19, ¿no? Las palabras de Jesús, que nos dejan este mandamiento a los que hemos creído en él, ¿no? Predicar el Evangelio y a los que creen, bautizarlos y enseñarles todas las cosas que Él nos mandó, lo que está en su palabra.
Y la primera cosa que vemos ahí es que el bautismo es un mandamiento que hay que obedecer, ¿no? Bautizarse es obedecer lo que el Señor Jesucristo dejó establecido para aquellos que creen en Él, ¿no? La Biblia dice que los que escuchan el Evangelio, como los que estaban contando acá adelante, lo entienden, aceptan al Señor Jesús, se arrepienten de sus pecados y se salvan, por la obra del Señor, tienen que empezar a vivir como el Señor Jesucristo quiere, ¿no? Y ahí vemos lo que el Señor Jesucristo manda es bautizarse, ¿no? Bautizarse. Es un mandamiento que hay que obedecer y es una forma de mostrar públicamente lo que pasó en el corazón de cada uno. Cuando ellos conocieron a Jesús como Salvador personal, el Señor Jesucristo los salvó, transformó su alma, los sacó de las tinieblas a la luz admirable de su reino de luz, pero todo eso fue en el secreto de su corazón. Ahora ellos de manera pública nos van a decir que eso fue así. Así que en la próxima, si podemos pasar, vamos a ver que el bautismo es un mandamiento que hay que obedecer, pero también es una representación de la salvación. ¿Por qué decimos esto? Porque la forma en cómo se celebra el bautismo no es caprichoso, ¿no? Ustedes van a ver ahora cuando sea el momento propio del bautismo, vamos a sacar la tapa que está acá, abajo hay una pequeña piscinita con agua, y cada uno de ellos va a pasar acá adelante y va a ser sumergido, ¿no? Lo van a zambullir y lo van a sacar, por supuesto, ¿no? ¿Por qué hacen eso? Bueno, porque están representando lo que pasó, como decía recién. Cuando una persona se sumerge en el agua, está representando que murió a un estilo de vida, que murió a su vida anterior, que murió a esa forma de vida que se opone a Dios, que se rebela con Dios, que no quiere saber nada, como ellos contaban, que no les interesa lo que Dios dice. Esa vida queda atrás y lo representan en el momento en que son sumergidos, ¿no? Así como un cuerpo que muere, es enterrado, ponen en el cementerio, bajo tierra, ¿no? Así el que se bautiza, cuando es sumergido, representa que muere para el Señor. Pero no queda ahí. El que se bautiza no queda sepultado, sino que surge, nace a una vida nueva, Una vida que no va a cambiar a partir de que se van a bautizar, sino que ya cambió y ya está cambiando, ¿no? Pero este paso es una forma de representarlo. Así que están obedeciendo a Dios y están representando, para que ustedes lo vean de manera pública, lo que pasó en su corazón. Pero hay una tercera cosa, también es un acto de identificación, ¿no? Con Jesús que los salvó y con la iglesia a la que van a integrarse, en este caso la iglesia local. Cuando una persona se convierte, empieza a formar parte de la iglesia de todos los creyentes, de todo el mundo, de todo tiempo y de todo lugar, ¿no? La iglesia es una sola. La iglesia es el conjunto de los redimidos, de los salvos por Jesús, ¿no? Desde el primer creyente que se convirtió en Hechos capítulo 2 hasta el último que se convierta antes que Jesucristo venga a buscar a la iglesia, todos somos la iglesia de Jesucristo, somos una sola, Pero cada iglesia, ¿no? La iglesia tiene diferentes manifestaciones en un tiempo y en un espacio, ¿no? Y hay muchas congregaciones locales, iglesias como esta o como hay otras, muchos son hermanos que nos visitan y están en sus iglesias. Bueno, todos somos manifestaciones locales de la misma iglesia. Y cuando ellos se bautizan, se están identificando con Jesús, reconociendo que Jesús los salvó, pero también están diciendo que ahora van a pasar a formar parte de la membresía de esta iglesia local acá en José Belloni 4991. Así que el primer tema que quería comentarles es esto. ¿Cuál es el significado del bautismo? Un mandamiento que el Señor Jesucristo dejó. Una representación de lo que pasó en su corazón, para que nosotros lo podamos ver públicamente. Y segundo o tercero, un acto de identificación con el Señor y con la iglesia. Vamos a la segunda parte. ¿Cuál es el testimonio que comunica el Evangelio? ¿Qué es lo que están transmitiendo, ¿no? Cuando ellos se bautizan? Ellos están hablando o contándonos lo que pasó en su corazón, lo que creyeron, ¿no? Dijimos que están mostrando a través de una representación lo que pasó en su corazón. Y nos están hablando de lo que creyeron. Creyeron el mensaje del Evangelio, ¿no? Es interesante escuchar los testimonios porque cada uno cuenta su propia historia, ¿no? Y la historia de cada uno es diferente. Podrán tener algunas similitudes, alguna cosa parecida, pero en realidad cada uno de los que un día llegó a entender el Evangelio tuvo su propia historia, su propio contexto, su propia situación personal, familiar, ¿no?
pero tienen una cosa en común, todos escucharon el Evangelio, ¿no? Esta palabra es una transliteración del idioma griego, ¿no?, que se escribió en el Nuevo Testamento, que significa buenas noticias. La palabra evangelio significa buenas noticias, ¿no? Pero para calibrar la dimensión de esta buena noticia, uno primero tiene que conocer cuál es la mala, ¿no? Porque para que esta noticia, buena noticia, tenga un impacto, tenemos que entender que había una mala, ¿no? Y el Evangelio dice ahí, advierte que el pecado del hombre lo condena al infierno. La Biblia dice que Dios creó al hombre y a la mujer y los creó santos y los creó perfectos y los puso en un huerto de Edén. Pero ahí el hombre y la mujer le dieron la espalda a Dios, ¿no? Decidieron andar por su propio camino, tomaron una decisión en contra de lo que Dios les había dicho para su propio beneficio y sufrieron las consecuencias. La consecuencia del pecado de Adán y del pecado de Eva fue la pérdida de la comunión con Dios, pero también acarrearon consecuencias para toda la naturaleza y para toda la humanidad, porque dice la Escritura que el pecado, como una enfermedad congénita, pasó a todos los hombres y además todos pecamos, ¿no? No solamente es culpa de lo que hicieron Adán y Eva ahí en el huerto de Edén, sino que cada uno de nosotros cometió sus propios pecados, ¿no? Cosas que hicimos, que dijimos, que pensamos que están fuera de lo que Dios quería para nosotros. Y dice la Escritura, no hay justo, no hay ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y dice la Escritura, todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No alcanzamos la gloria de Dios. No podemos llegar a Dios porque el pecado pone una barrera entre nosotros. Esa es la mala noticia. Pero el Evangelio, dijimos, proclama una buena noticia, ¿no? El Evangelio proclama que en su misericordia Dios proveyó un sustituto para cada uno de nosotros. El pecado que habíamos cometido merecía como paga la muerte, ¿no? La muerte no solamente física, sino que la muerte en el sentido espiritual, que es la separación eterna de Dios. Quiere decir que por tener pecado en nuestra vida no podemos tener nunca contacto con Dios, que es el autor de la vida y es la fuente de todo bien. Y en esa situación estábamos, antes de creer en Jesucristo. Esa es la situación en la que vivían los adolescentes que ahora nos contaron su testimonio, antes de conocer al Señor. Y capaz es la situación en la que vos estás, si todavía no creíste en el Evangelio, destituido, separado, apartado de la gloria de Dios. Pero el Evangelio proclama su misericordia, ¿no? Proclama un sustituto que Dios ha provisto. Dice la Biblia, el Evangelio reducido en una sola frase. 1 Corintios 15, 3 y 4 dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, ¿no? Así que este es el núcleo del mensaje del Evangelio, es bien sencillo. Lo pueden entender todas las personas. Los niños, ¿no?, como muchos estaban acá, lo entendieron cuando estaban en la escuela dominical. Y ellos entendieron que Jesús había muerto por ellos en la cruz, en su lugar. Pero dice que resucitó para nuestra justificación. Así que aquellos que arrepienten de sus pecados y creen en Jesús como Salvador personal, nacen de nuevo, ¿no? Mueren a una vida de esclavitud del pecado y de condenación, de alejamiento de Dios, para comenzar una vida nueva y abundante que se disfruta en la tierra y que tiene también una esperanza de gloria. El Evangelio es, dice la Escritura en Romanos 2:1, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿no? El Evangelio tiene alcance universal, ¿no? Es para todas las personas, en todo tiempo y en todo lugar, todos los que escuchan el mensaje de la palabra de Dios, así como los que están acá, que hoy se van a bautizar, pueden decirle a Dios, Señor, entiendo que soy un pecador, me doy cuenta que estoy separado de tu gloria y me doy cuenta que eso es por culpa de mis pecados. Me arrepiento de mis pecados y quiero que el Señor Jesucristo venga a morar a mi vida y quiero creer en el mensaje del Evangelio. Hay un versículo que es clave, ¿no?, para resumir todo esto que estoy tratando de comentarles, que es el conocido, muy conocido Juan 3:16, ¿no? Quizás el texto más conocido o más mencionado de la Escritura, ¿no? Y que también condensa claramente la importancia del Evangelio y de creer. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, ¿no?
el único Hijo de Dios, el único en su género. Dios lo entregó para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que el testimonio que comunica es este mensaje del Evangelio, ¿no? Que comienza con una mala noticia, pero que tiene esta esperanza de gloria para todo aquel que cree, ¿no? Y no hay diferencia, dice la Escritura, todos pueden acercarse al Señor Jesucristo. Y capaz, alguien que hoy vino solamente para ver o para acompañar a algún ser querido en este momento de su vida espiritual o de su vida cristiana, pueda también entender lo mismo que esa persona a la que acompañó y pueda, como decía Mauro por acá, también quizás un día pasar por este mismo lugar, ¿no? Por medio de haber creído en Jesús como Salvador personal. Y esto es muy importante, ¿no? Yo me parece que a veces no lo sé explicar como tendría que ser explicado, pero si alguien se queda con alguna duda o no entiende bien o lee demasiado rápido, que eso me pasa mucho, pregunte a alguien de confianza o pregunte a mí, pero no se vayan sin entender claramente cuál es el testimonio que comunica el bautismo, ¿no? Este hecho que los jóvenes que van a pasar por acá quieran decirles, ¿no? Cuando se metan en la piscina, ¿no? Que Cristo murió por tus pecados y que Dios quiere salvarte. La tercera parte, vamos al tercer punto, que es el desafío que comporta. ¿Cuál es el desafío que trae consigo el bautismo? Estábamos diciendo que es un acto de obediencia a Dios, que es una forma de comunicar lo que creyeron, que se identifican con Jesús y con la iglesia. Estábamos hablando del mensaje que comunica ese acto, pero también bautizarse tiene algunas derivaciones prácticas. Y para ilustrar esto, quiero pensar en esos dos versículos que están ahí de 2 Samuel, ¿no? 2 Samuel, si quieren ese sí lo vamos a leer todos juntos, capítulo 23. Ahí se lo puse, pero si alguien lo quiere buscar en su Biblia, también está bueno. Esta historia a mí me gusta mucho. Saben que bautizarse es un paso de compromiso, decíamos ya, y asumir compromiso, cualquier clase de compromiso que uno asuma, implica un acto de valentía, ¿no? Porque lo más fácil es lavarse las manos, pero comprometerse con algo, pararse y decir acá estoy, eso es un acto que requiere valentía. Y en la Biblia hay muchas historias de valientes, ¿no? De personas que se la jugaron. Y en este capítulo de la Escritura, de 2 Samuel, capítulo 23, hay muchos relatos de valientes, porque en el tiempo en que David fue rey de Israel, tenía un cuerpo, una tropa de élite, ¿no? De sus mejores soldados, que eran los valientes de David, ¿no? Eran los mejores soldados que había. Y era un cuerpo que no se integraba ahí por ser amigo de una persona, por ser conocido, o por sorteo, ¿no? Sino que ese grupo de soldados estaba formado por las personas que en el campo de batalla habían logrado verdaderas hazañas de valor. Y de ese grupo de 30, había 3 que eran los más valientes, los valientes entre los valientes. Y uno era Sama, ¿no? Y dice el texto esto, miren, después de si quieren leer el relato completo tienen que leerlo en su casa. Después de había otro mejor que él, ¿no? Pero acá dice, estaba Sama, hijo de Age Ararita. Y trae esta historia, dice, los filisteos se habían reunido en Lei, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas. Y el pueblo había huido delante de los filisteos. Entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová le dio una gran victoria, ¿no? Y yo quería pensar en estos breves versículos 3 cosas que hay de similitud entre lo que pasó con Sama y la experiencia de la vida cristiana, de nuestra vida cristiana, pero particularmente quería referirme a los que se van a bautizar hoy. 3 cosas quiero decirles, ¿no? Primero que vamos a encontrar acá es que hay un terreno que defender. La segunda cosa, hay enemigos que enfrentar. Y la tercera cosa es que hay una victoria que ver, ¿no? Lo primero que dice ahí es que hay un terreno que defender.
hay un terreno que defender. En el caso de Sama, era, dice la Escritura, un pequeño terreno sembrado de lentejas. Y me llama la atención esa descripción de lo que estaba sembrado, ¿no? No sé por qué Sama estaba tan interesado de defender ese terreno. No sé si era de valor para él, no sé si era amante de las lentejas como yo, no sé si era una posición estratégica. Lo que sabemos es que él no quiso dar marcha atrás, que él se paró en medio de ese terreno y lo defendió de los enemigos que se venían contra él, ¿no? Sabía que no tenía que ceder ante el enemigo, por eso se paró firme y defendió aquel lugar con convicción. Y saben que también en la vida cristiana hay algunas cosas en las que tenemos que pararnos firmes, ¿no? Tenemos que estar bien parados. Hay cosas que no podemos ceder, que no podemos dar marcha atrás. Y yo pensaba que está el terreno de nuestra relación íntima con Dios. Saben que una parte importante de la vida del creyente no transcurre en la iglesia. De hecho, la parte más importante de la vida del creyente transcurre en este momento en que estamos mano a mano con el Señor. Ese momento en que agarramos la Biblia, con un mate o con un café o con té o con lo que le guste a cada uno, podemos encontrarnos con el Señor leyendo la palabra y orando, ¿no? Hablando con Dios para saber qué es lo que nos quiere decir. Y ese es un terreno donde siempre que queremos estar ahí, hay un montón de distracciones, de cosas que surgen, de tiempos que se agotan y que a veces no podemos utilizar, ¿no? Pero es un terreno que no podemos perder. Tenemos que pararnos firmes y defender cada día el terreno de nuestra relación con Dios, ¿no? Siempre buscar tener un tiempo especial con el Señor. Mañana, de tarde, de noche, la hora que uno pueda, pero buscar a Dios cada día. El segundo terreno que tenemos que defender es el terreno de nuestro testimonio personal, que tiene que ver con una vida de santidad práctica, ¿no? No estamos pensando en ser personas perfectas que no cometen pecado, pero sí de vivir de la manera que le agrada a Dios. La Biblia dice que Dios, cuando nos salva, quiere transformar nuestra vida para que sea semejante a la de Jesucristo. Que nuestra manera de pensar, que nuestra manera de actuar, de relacionarnos, de hablar, vaya pareciéndose a la vida de nuestro Salvador. Juan dice en un pasaje que tenemos que caminar como Jesús caminaba, es decir, vivir de la misma manera que Él, ¿no? Y eso es lo que tenemos que lograr. Tratar de cada día avanzar en esto de ser como el Señor. Y eso es importante porque lo que nosotros digamos, ¿no? Nuestro testimonio, lo que querramos contarles a otros de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, está bastante condicionado por lo que nosotros vivamos, o por la forma en que vivamos. La palabra de Dios, como tiene origen divino, tiene poder, ¿no? Aunque la diga una persona que ni siquiera cree en ella, tiene poder porque es palabra de Dios. Pero sin duda que cuando contamos nuestro testimonio, cuando hablamos de lo que Dios hizo en nuestra vida, tiene mayor impacto si eso se ve reflejado en lo que nosotros vivimos, ¿eh? Condiciona. Por tanto, tenemos que mantenernos firmes, estar bien parados en nuestro testimonio personal y buscar la santidad. Pero también hay que defender el terreno de nuestra comunión fraternal, porque el Evangelio es personal, ¿no? Cada uno de nosotros tuvo que creer personalmente delante de Dios. Nadie puede hacerlo por otra persona, ¿eh? El testimonio también es personal. Las decisiones de nuestra vida para estar más cerca de Dios las tenemos que tomar nosotros, ¿eh? Pero Dios no pensó la vida del creyente para vivirla en soledad, ¿no? La vida cristiana está pensada para vivir en comunidad, donde está el pueblo de Dios reunido. Por eso es tan importante, ¿no?, participar de la iglesia local, ¿no? Y la iglesia no es un club, no es una obra social, no es un trabajo donde marco tarjeta porque tengo que hacer cosas. La iglesia es un cuerpo vivo donde el Señor está presente, donde podemos alabarle, adorarle y proclamar su palabra, ¿no? Y donde unos a otros nos edificamos para crecer todos juntos, para recibir aliento, para recibir amonestación también y para corregirnos cuando estamos mal. Por eso la Escritura enfatiza tanto en que no podemos ceder en el terreno de la comunión fraternal. Tenemos que congregarnos, tenemos que estar en comunión con su pueblo. La otra cosa, dijimos que había un terreno que defender, pero también hay enemigos que enfrentar, ¿no?
hay enemigos que enfrentar. En el tiempo de Sama estaban los filisteos, que eran un pueblo que había venido del mar y que quería invadir su territorio, que robaba sus cosechas, que mataba a sus hermanos y hermanas. Por eso ellos los enfrentaban, porque no querían que los filisteos se quedasen con su bendición, con la bendición de Dios, que era para su pueblo Israel. Por eso Sama se paró firme en aquel terreno de lentejas. Ahora, nosotros también tenemos enemigos en la vida cristiana. Y también son tres, ¿no?, que la Biblia los menciona, ¿no? En primer lugar está nuestra naturaleza pecaminosa, que la Biblia le llama la carne, ¿no? Es una palabra que van a encontrar en la Biblia. No habla del asado, de la milanesa, sino de nuestra naturaleza pecaminosa, de eso que tendencia que tenemos para hacer lo que desagrada a Dios, ¿no?, que nos viene dado desde Adán, como pensábamos recién. Esa es una lucha que está en nosotros, ¿no? Tenemos una tendencia a hacer lo malo, pero cuando nos salvamos, el Espíritu de Dios viene a nuestra vida y nos impulsa a hacer lo que es bueno, ¿no? Pero ahí está ese conflicto interno que tenemos que nosotros inclinar la balanza, tratando, como dice la Escritura, de desechar las obras de nuestra naturaleza pecaminosa, de las cosas que hacíamos antes de conocer a Jesucristo, para vivir como Dios quiere, ¿no? Y dice la Escritura que para eso tenemos que andar, dice en en Gálatas capítulo 5, versículo 16, andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne o de la naturaleza pecaminosa. Y andar en el Espíritu quiere decir dejar que Dios guíe nuestra vida, que por medio de las cosas que aprendemos en su palabra, que por medio de las cosas que escuchamos en la iglesia, que por medio de la oración podamos dejar que el Espíritu de Dios que mora en el creyente guíe nuestra vida y produzca el fruto que tiene que ver con el carácter del Señor en nuestra vida, ¿no? Dice la Escritura, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, ¿no? Y cuando nosotros dejamos que el Espíritu guíe nuestra vida, vamos a dejar lo que hacíamos antes para empezar a vivir como Dios quiere. Hay otro enemigo que es el mundo, no el planeta Tierra, no las personas que viven en el mundo, sino que el mundo es un sistema, ¿no?, una forma de pensar y de actuar que está en contra de lo que Dios quiere, ¿no? Este mundo lo podemos percibir en todo lo que está a nuestro alrededor, ¿no?, en la cultura, en la música, en el cine, en la televisión, todas las formas en que se nos transmiten ideas, pensamientos, formas de pensar, estilos de vida que están opuestos a lo que Dios quiere, ¿no? Y dice la Escritura que Satanás gobierna ese sistema para que nosotros nos alejemos de él, ¿no? Propone cosas, ¿no? Dice, mirá qué divertido, mirá qué lindo, mirá qué agradable, ¿no? Cosas que parecen que son buenas, pero son una falsificación barata de las cosas realmente agradables y perfectas que Dios nos quiere dar. Por eso la Escritura dice que no tenemos que amar las cosas que este mundo ofrece y que no tenemos que dejarnos aplastar, ¿no? Y dice el texto, para decirlo en las palabras de la Biblia, no dejen conformarnos o tomar la forma de este siglo. Es decir, no dejar que el medio, que la cultura reinante de este mundo nos diga cómo tenemos que pensar, ¿no? Nosotros tenemos que buscar que nuestra manera de pensar esté de acuerdo con la palabra de Dios, ¿no? Que nuestra mente esté influenciada por lo que Dios dice en su palabra, para que podamos vivir de la manera que le agrada a Él. Y ahora hay otro enemigo más que tenemos que enfrentar, que es Satanás. A veces cuando uno piensa en Satanás, la idea popular, lo que viene a nuestra mente es el macaquito rojo con cuernitos, cola, ¿no?, que está con un tridente ahí esperando que la gente llegue al infierno para meterlo entre una olla, ¿no? Y tenemos esa idea como un poco caricaturesca, pero la Biblia no describe así para nada a Satanás. La Biblia dice que Satanás fue un querubín, un ángel creado por Dios, ¿no?, hermoso, con dignidad, con poder, pero que fue un ser que se corrompió, ¿sí?, que se enorgulleció y que quiso ocupar el lugar de Dios, ¿no? Por eso fue expulsado del cielo. Y Satanás está en este tiempo en el mundo, ¿sí?, en el aire, dice la Escritura, con el objetivo de destruir la obra de Dios. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, dice la Escritura, y vengan al conocimiento de la verdad. La Biblia dice que Satanás trata de enceguecer a la gente para que no pueda entender el Evangelio.
La Biblia dice, Satanás es el acusador, es el tentador, es el engañador. Es el que quiere destruir nuestra vida, es el que quiere tenerte como estás preso de las cadenas del pecado. Pero la Biblia dice también que Satanás está vencido, que su destino está marcado en el infierno y que para siempre va a ser destruido. Pero no deja de ser peligroso y poderoso. Y no estamos llamados a combatir contra Satanás, ¿no? Estamos llamados a resistirle, ¿no? Y la Biblia dice de la manera en que le tenemos que resistir. Les voy a leer un texto que está en Efesios capítulo 10, versículo 17. Dice, versículo 10 al 17. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿no? La clave para resistir es estar bien preparados, bien parados con la armadura que Dios nos da en su palabra. Y ya voy a terminar con la última parte que me queda, que es pensar en la victoria que tenemos para ver. Porque Sama se paró firme en aquel campo de lentejas, enfrentó a los enemigos que venían para robar su bendición. Y la Escritura dice, el texto, que Dios dio una gran victoria. El enemigo siempre viene para hurtar, matar y destruir, pero Dios siempre está ahí para dar la victoria. Y hay muchas diferencias entre la batalla de Sama con los filisteos y nuestra batalla contra estas cosas que estábamos viendo y los terrenos que tenemos que defender. Pero hay una cosa en común, ¿no? Dios es el que da la victoria. La victoria no la podemos conseguir peleando con nuestras propias fuerzas ni nuestras propias armas. Solamente podemos vencer si estamos unidos al Señor Jesucristo, ¿no? Si nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza, como leímos recién. Dice ahí, Jesucristo es la única fuente de poder para una vida victoriosa. Por eso es importante mantenernos cerca del Señor, aferrados a Él, a su promesa, a su palabra, leyendo la Biblia, orando, estando en comunión, disfrutando de las cosas que Dios quiere para nuestra vida. Dice otro pasaje en Romanos, capítulo 8, que si Dios es por nosotros, no tenemos nada que temer. Sama estaba solo ese día, porque el resto del ejército o de los compañeros de él huyeron. Y los filisteos no se preocuparon por los que huyeron, ¿no? El enemigo nunca se preocupa por el que corre para atrás, ¿no? Se preocupa por el que se queda parado. Dicen que soldado cobarde sirve para 2 guerras, pero me parece que un soldado cobarde no sirve para ninguna. Por eso la Escritura ahí nos llama a nosotros a no huir, a todos los que nos bautizamos, a los que se van a bautizar hoy, a pararnos firmes con el Señor. No solamente para enfrentar a los enemigos y vencerlos, sino para seguir creciendo en este camino que Dios nos ha puesto, ¿no? Puesto los ojos en Jesús. Termino con un versículo que está en el libro de Josué. Josué capítulo 1, versículo 8 y 9. Son palabras de Dios para un hombre que estaba a punto de enfrentar una tremenda etapa de la conquista de la tierra prometida. También iba a tener que enfrentar enemigos, también iba a tener que alcanzar las promesas que Dios le había dado. Y Dios le dice estas palabras: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y estas palabras eran para Josué, pero son también para nosotros. Empezamos leyendo ese versículo de Mateo 28 que decía, el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es una verdad. Y es una verdad en la que tenemos que afirmarnos, ¿eh? Para poder disfrutar
de este camino con el Señor y seguir avanzando firmes y adelante. Que Dios les bendiga y muchas gracias por escuchar.